Las primeras evidencias de la neurotransmisión adrenérgica fueron postuladas por Oliver y Schafer en el año de 1996, quienes demostraron que la administración de extractos de glándulas suprarrenales provocaba un incremento de la tensión arterial. Posteriormente, en el año de 1913, Day logró aislar la adrenalina y planteó que esta sustancia era el principio activo que provocaba la acción antes descrita. Trabajos farmacológicos posteriores comenzados por Alkis en el año de 1948 demostraron claramente la existencia de diferentes clases de receptores adrenérgicos y diferentes sustancias que podrían actuar imitando o antagonizando la acción de ellos con diferente grado de potencia en sus acciones. De esta forma se demostró que las neuronas adrenérgicas constituyen un blanco muy importante de la acción de muchos fármacos, no solo sobre los receptores adrenérgicos, sino en cualquiera de los pasos básicos que conforman la neurotransmisión adrenérgica. Muchas sustancias que pueden afectar de una u otra forma algunos de los procesos de neurotransmisión adrenérgica tienen aplicaciones clínicas importantes. Síntesis de neurotransmisores. El metabolito precursor de la noradrenalina es la L-tirosina, un aminoácido aromático presente en los fluidos corporales, el que es captado por las neuronas adrenérgicas por medio del mecanismo de recaptación neural o recaptación 1. La enzima tirosina hidroxilasa es la que cataliza la conversión de la tirosina dihidroxifenilalanina o DOPA y se encuentra localizada únicamente en las células que contienen catecolamidas, probablemente libres de citosol. Dichas enzimas es bastante selectiva a diferencia de otras que participan en la síntesis de catecolaminas y no acepta otros sustratos como los derivados indólicos, por lo que no participa en el metabolismo de la 5-HT. Este es el primer paso, involucrado en la síntesis de la noradrenalina y constituye el paso limitante de la vía de síntesis. En esta enzima puede ser inhibida por el producto final de la vía biosintética, la noradrenalina, que provee el mecanismo de retroalimentación negativa para regular la velocidad de la reacción de acuerdo con las concentraciones existentes de la misma. El siguiente paso es la conversión de DOPA a dopamina, reacción que es catalizada por la enzima DOPA desacarboxilasa, que se encuentra localizada al igual que la tirosina hidroxilasa en el citoplasma de las neuronas adrenérgicas, y a diferencia de esta última es una enzima bastante inespecífica que puede catalizar la descarboxilación de los aminoácidos L-aromáticos y la L-histidina y el L-triptófano, los cuales son precursores en la síntesis de histamina y la 5-HT respectivamente. La dopamina beta hidroxilasa DBH es también una enzima inespecífica, pero su distribución en el organismo se limita únicamente a las células que sintetizan catecolaminas, y su localización, a diferencia de las enzimas anteriores, es el interior de las vesículas sinápticas, probablemente unida a sus membranas, donde cataliza su conversión en dopamina a noradrenalina. Se afirma que pequeñas cantidades de esta enzima son liberadas desde las terminaciones nerviosas adrenérgicas en compañía de la noradrenalina a la llegada de un impulso nervioso a estas, y a diferencia de la noradrenalina liberada,
que es rápidamente recaptada y degradada hacia la terminación nerviosa y el órgano efector. La DBH no está sujeta a una rápida degradación, por lo que resulta factible medir sus concentraciones plasmáticas, y lo cual es muy útil como medida de la actividad nerviosa sináptica global. Ok, entonces finalmente la enzima feniletonalanina y N-metiltransferasa FNMT cataliza la N-metilación de la noradrenalina hacia la adrenalina. La enzima es la médula de las glándulas suprarrenales las que contienen una importante población de células liberadoras de adrenalina, células A, y una pequeña porción de células liberadoras de noradrenalina, células N. En la siguiente figura se resumen los pasos involucrados de la síntesis de neurotransmisor adrenérgico. Almacenamiento del neurotransmisor. Casi la totalidad de la noradrenalina contenida en las terminales nerviosas sinápticas se encuentran en el interior de las vesículas sinápticas. Ocurre algo similar con la acetilcolina en el caso de la neurotransmisión de la colinérgica y con otros neurotransmisores como algunas sustancias peptídicas, aminoácidos y purinas. Únicamente una muy pequeña porción de la noradrenalina se encuentra libre en el citoplasma de la neurona adrenérgica. En circunstancias normales es posible vencer el gradiente de concentración y lograr de esa forma alcanzar concentraciones tan altas de neurotransmisor en el interior de las vesículas gracias a un mecanismo de transporte activo que guarda cierta similitud con el de la recaptación de la noradrenalina en las terminales nerviosas, realizado a través de las proteínas transportadoras, pero en este caso el mediador químico es arrastrado hacia el interior de la vesícula por el gradiente protónico transvesicular. Además de la noradrenalina, estas vesículas contienen otros dos constituyentes que son liberados conjuntamente con la noradrenalina y desempeñan también un importante papel en la neurotransmisión adrenérgica. El primero es el ATP, que ya lo mencionamos cuando hablamos de la contratransmisión del sistema nervioso autónomo, y la segunda sustancia es la proteína llamada cromogranina A. Se plantea que estas sustancias forman un complejo reversible con la noradrenalina, fundamentalmente a través de interacciones de carga entre la última y finalmente la liberación de la noradrenalina. El mecanismo fundamental por medio del cual los neurotransmisores son liberados tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico es la exocitosis. El neurotransmisor en cuestión es almacenado en el interior de vesículas sinápticas, las cuales, en respuesta al incremento de las concentraciones intracelulares de calcio, se fusionan temporalmente con la membrana celular de la tirosina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, tetrahidrobiopterina, tirosina, ácido ascórbico, dopamina, hidroxilasa, fosfato de pirimidal, dopa descarboxilasa, S-adenosilmetionina, feniletanonina, eliminación nerviosa y descarga de su contenido. Este fenómeno es muy similar para
para los neurotransmisores adrenérgicos, colinérgicos, así como para neurotransmisores de naturaleza peptídica, aminoácidos y purinas. El proceso es iniciado con la llegada del potencial de acción, lo que provoca una despolarización de la membrana celular que contrae como consecuencia la apertura de los canales de calcio, voltajes sensibles al aumentar de manera considerable las concentraciones intracelulares de este ion, lo que provoca la fusión de la vesícula con la membrana celular de la terminación nerviosa y la siguiente liberación por exocitosis del neurotransmisor al espacio sináptico. En el caso de la noradrenalina son liberadas conjuntamente con otros dos componentes almacenados de forma que forman el complejo antes descrito, ATP y cromogranina. Una vez ocurrida la exocitosis, la vesícula vacía es recapturada por endocitosis y retorna nuevamente al interior de las terminaciones nerviosas, donde es reutilizada posteriormente. La liberación de noradrenalina puede ser afectada por diferentes fármacos, muchos de los cuales son empleados habitualmente en la terapéutica de diferentes problemas de salud. Bueno, mi nombre es Jonathan Cupila Costa y yo les voy a hablar de fármacos que afectan los procesos básicos de neurotransmisión simpática. Con esto me refiero a que vamos a estudiar aquellos fármacos que de una forma u otra afectan a cualquiera de los procesos básicos de la neurotransmisión adrenérgica, como su repercusión fisiológica, su significado clínico implicado, así como la utilidad terapéutica que poseen estas sustancias gracias a sus acciones sobre las neuronas adrenérgicas. Este tema lo vamos a dividir en 5 partes. Sustancias que afectan la síntesis de noradrenalina. Sustancias que afectan el almacenamiento del neurotransmisor. Sustancias que afectan la liberación del neurotransmisor. Inhibidores de la recepción de noradrenalina e inhibidores de la degradación enzimática de la noradrenalina, las cuales todas estas son, por así decirlo, fases o etapas de un proceso normal de neurotransmisión simpática, que como ya sabemos es esta comunicación química que se lleva a cabo entre células nerviosas. Empezaremos por las sustancias que afectan la síntesis de la noradrenalina. Esta hormona del sistema nervioso, que como ya sabemos a nivel fisiológico produce lo que es un aumento de la presión arterial y un aumento del ritmo cardíaco, y que a su vez funciona como un neurotransmisor, o sea que participa en la transmisión de señales de una neurona a otra durante los procesos de sinapsis. Las sustancias que afectan la producción de la noradrenalina en el cuerpo son muy poco numerosas, y las que existen no afectan de una manera tan significativa a la síntesis de este neurotransmisor, de tal modo que no podemos producir o impactar a una gran escala el sistema nervioso, produciendo una pausa en la síntesis de esta proteína, de este neurotransmisor, de tal modo que se puede utilizar de una manera efectiva en el campo clínico en un tratamiento terapéutico. Esto no es muy posible, como les digo, debido a que, aunque sí existen sustancias que pueden pausar o detener la síntesis de este neurotransmisor, las pocas que existen no logran impactar de una gran manera al sistema nervioso. Empezaremos por la ametiltirosina. El libro nos dice que es un importante inhibidor de la noradrenalina, la cual, al ser administrada a un paciente, esta bloquea la síntesis de noradrenalina. Por esta razón, la
ametiltirosina ha sido utilizada por algunos médicos para tratar pacientes con feocromocitomas, que esto es básicamente un tumor que se localiza en la médula de la glándula suprarrenal, el cual provoca un crecimiento en la síntesis y excreción de noradrenalina y también de la adrenalina, que como ya sabemos, porque lo mencioné hace un momento, esta aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo cual significa que al existir una sobreproducción de este neurotransmisor se pueden producir enfermedades como la hipertensión arterial severa y enfermedades cardíacas. Otra sustancia que afecta la síntesis de dopamina es la dopa. La dopa es el precursor inmediato de la dopamina en la vía de la síntesis de catecolaminas, y esta constituye la base fundamental del tratamiento de la enfermedad del Parkinson, lo que se manifiesta por la aparición de movimientos involuntarios y trastornos del tono muscular, lo que nosotros conocemos como hipertonía. Varios científicos han hecho investigaciones y han encontrado que en esta enfermedad existe un déficit de dopamina, que como ya dijimos es un neurotransmisor del sistema nervioso central, y así pues se producen las manifestaciones clínicas típicas de esta enfermedad. Aunque pues claro, no todo puede ser felicidad. Es importante que mencione que no ha sido posible emplear con fines terapéuticos en esta afección esta sustancia que disminuye la dopamina, por la razón que esta sustancia no puede atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar concentraciones terapéuticas en las áreas del sistema nervioso central que controlan las funciones antes mencionadas. Aquí es donde entra el papel de la L-dopa, que sí es capaz de atravesar dicha barrera, y por la acción de la enzima dopa descarboxilasa localizada en el sistema nervioso central es convertida a dopamina. De esta manera pudiéndose llevar a cabo la acción y una mejora de las manifestaciones clínicas de los pacientes que padecen esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson. Otra sustancia que afecta la síntesis de dopamina es la metildopa. Esta sustancia química, considerada el antihipertensivo de elección para tratar la hipertensión arterial, puede ser captada por las neuronas adrenérgicas, donde esta puede constituir un sustrato para la enzima dopa descarboxilasa. Como mencioné anteriormente, es inespecífica y podría actuar sobre diferentes sustratos. Es convertida en metildopamina y posteriormente por la acción de la dopamina hidroxilasa en metilnoradrenalina, que actúa como un agonista de receptores postsinápticos inhibitorios de la liberación de noradrenalina en el sistema nervioso central. Otra sustancia que afecta la síntesis de dopamina es el disulfiram. Los agentes quelantes de cobre y fármacos como el disulfiram son sustancias las cuales se emplean en el tratamiento del alcoholismo por sus efectos sobre el metabolismo del etanol. Son inhibidores de la enzima dopamina hidroxilasa y pueden provocar depresión parcial de los almacenes de noradrenalina en la terminación nerviosa de la célula, y de esta manera interferir con la neurotransmisión adrenérgica. Sustancias que afectan el almacenamiento del neurotransmisor. En este apartado cabe mencionar que también existen pocas sustancias que pueden afectar al almacenamiento del neurotransmisor,
con una relevancia clínica en la que se pueda básicamente utilizar en un tratamiento terapéutico o médico. Comencemos por la guanetidina, que es un alcaloide de origen natural extraído de la planta Rauvolfia serpentina, cuyos extractos fueron usados en la India para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, y en la década de los años 50 se descubrieron sus propiedades antihipertensivas. Y precisamente esta es la función que se le ha dado en el ámbito clínico durante muchos años. Esta sustancia ejerce su acción inhibiendo el almacenamiento de noradrenalina por el bloqueo que provoca sobre el transporte de esta y otras aminas hacia el interior de las vesículas sinápticas. Al competir con estas por la unión a la proteína transportada del neurotransmisor hacia el interior de la vesícula. La reserpina se une fuertemente a las vesículas sinápticas y las convierte en disfuncionales, por lo que pierden la capacidad de almacenar el neurotransmisor, lo cual produce un incremento de las concentraciones de este en el citoplasma y favorece su inactivación por la MAO. La recuperación de la función sináptica requiere la síntesis de nuevas vesículas y puede tardar días, o sea, semanas, incluso también después de la suspensión del medicamento. Sustancias que afectan la liberación del neurotransmisor. En la actualidad se han descrito numerosos fármacos que pueden afectar la liberación de los neurotransmisores simpáticos por medio de los diferentes mecanismos, los cuales pues hay que conocerlos. Yo los puse aquí en forma de lista, puse 3, que es inhibir el mecanismo de exocitosis. Por ejemplo, los bloqueadores de neurona adrenérgica, como sería un ejemplo claro la reserpina guanetidina. También provocar la liberación de noradrenalina de la terminación nerviosa en ausencia de despolarización, como por ejemplo las aminas simpaticomiméticas de acción indirecta. También sería interactuar con receptores presinápticos, ya sea de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio, de la liberación de noradrenalina al incremento o disminuir respectivamente su liberación, como por ejemplo los antagonistas adrenérgicos no selectivos, angiotensina tipo 2, la dopamina y las prostaglandinas, etc. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Tanto el mecanismo de recaptación como el de recaptación 2, como el mecanismo de recaptación 1 como el de recaptación 2 pueden ser bloqueados por diferentes agentes, pero el de mayor relevancia y significación clínica es el bloqueo de la recaptación 1. Ya que numerosos fármacos son capaces de inhibir este transporte y de esta forma incrementar los efectos de la actividad nerviosa simpática, así como lo de los catecolaminas exógenas. Vamos a hablar de dos tipos de inhibidores de la recaptación de noradrenalina. La de tipo inhibición de la recaptación 1 y de tipo inhibición de la recaptación 2. Inhibidores de la recaptación 1. Los fármacos cuyo mecanismo de acción fundamental es la inhibición de la recaptación 1 son los antidepresivos tricíclicos. Estos han sido ampliamente utilizados en la práctica clínica habitual por sus acciones muy eficaces sobre los trastornos depresivos de diferentes causas.
La acción fundamental por la que son empleados estos fármacos ocurre en el sistema nervioso central, donde no solo inhiben la recaptación de noradrenalina, sino también las de dopamina, sustancias que están estrechamente relacionadas con la acción antidepresiva. Inhibidores de la recaptación 2. Este mecanismo de recaptación desempeña un importante papel en la eliminación de noradrenalina y adrenalina proveniente del torrente circulatorio y no es afectado por muchas sustancias, a diferencia de la recaptación tipo 1, por lo que su impacto clínico es mucho menor, pero aún así su impacto existe. Este mecanismo es bloqueado por la fenoxibenzamina, aunque es importante señalar que grupos corticoides como la hidrocortisona y los broncodilatadores como la teofilina también bloquean este mecanismo, lo que puede provocar un incremento de noradrenalina en los receptores. Inhibidores de la degradación enzimática de la noradrenalina. Vamos a hablar de los inhibidores de la MAO. Estas sustancias son los inhibidores. Estas son sustancias que desempeñan un papel esencial en la regulación de la degradación metabólica de las catecolaminas y la serotonina en las terminaciones nerviosas o en los órganos blandos de la acción de estos. La capacidad de los fármacos inhibidores de la MOA actúan como agentes antidepresivos. Esto es básicamente su uso clínico. Está relacionada con el incremento que producen debido a su acción inhibitoria sobre esta enzima, que actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y que están implicados en la fisiopatología del síndrome depresivo. El subtema que yo les voy a hablar es sobre la neurotransmisión del sistema nervioso central. Los principales neurotransmisores a los que inicialmente se le atribuyó un papel fundamental en el sistema nervioso central fueron la acetilcolina y la noradrenalina, debido principalmente al papel protagónico que se desempeña en ambos en la neurotransmisión en el sistema nervioso autónomo y el sistema motor somático. Al abordar su estudio en el sistema nervioso autónomo, y se hicieron algunos comentarios sobre las funciones que desempeñan en el sistema nervioso central. Por otra parte, la búsqueda de factores hipotálamo-hipofisarios condujo al desarrollo de la tecnología que permitieron aislar, purificar, secuenciar y replicar sintéticamente una de las familias de neuropéptidos, sobre las cuales se planteó también que podían desempeñarse como neurotransmisores en el sistema nervioso central. La adaptación de tecnología de bioensayo a otros estudios de secreción pituitaria hacia otros órganos efectores sentó las bases para el descubrimiento de péptidos endógenos que relacionados con receptores para opioides. Es aceptado que en muchas la sinapsis del sistema nervioso central se libera más en un neurotransmisor, hecho que hace aún más complejo este tema. En 1934, que afirmaban que una neurona liberaba la misma sustancia neurotransmisora en cada una de sus terminaciones nerviosas sinápticas y que han sido modificadas a la luz de ciertas observaciones en neuronas que pueden liberar más de un neurotransmisor
por él por el planteamiento de una neurona secreta la misma serie de neurotransmisores en todas sus transmisiones nerviosas. Hay diferentes clases químicas de sustancias que desempeñan un papel central en la neurotransmisión del sistema nervioso central y fundamentalmente son las aminas, los aminoácidos, los neuropéptidos y la acetilcolina. Bueno, las aminas, dentro de estas se distinguen las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Cada una conforma un sistema autónomo independiente, pero tiene similares funciones fisiológicas como la neurotransmisión en el sistema nervioso central y su distribución que es muy amplia. Los aminoácidos en el sistema nervioso central contienen únicamente altas concentraciones de ciertos aminoácidos, fundamentalmente el glutamato, el GABA, y lo que se caracteriza por ser extremadamente potente en su capacidad de alterar la descarga neural. En neuropedito, los descubrimientos durante los años de 1970 y 1980 de numerosos péptidos en el sistema nervioso central, cada uno de los cuales era capaz de regular funciones neurales específicas que provocaron un considerable y revolucionario efecto en la investigación sobre la neurotransmisión del sistema nervioso central. Los péptidos opioides endógenos son uno de los más importantes neurotransmisores peptídicos aislados hasta el momento. En acetilcolina, después de su descubrimiento como neurotransmisor en las uniones neuroefectoras parasimpática y neuromusculares, recibió una considerable atención como neurotransmisión potencial del sistema nervioso central. Sus acciones fueron tratadas fundamentalmente al abordar el estudio del sistema nervioso autónomo.